Muy buenos días para todos y cada una de las personas que a esta hora, 11 de la mañana, hora México, Ecuador y Colombia, se contactan. También muy buenas tardes para todos los amigos que, al igual que nuestro experto desde Europa y desde España, están marcando sintonía. Bienvenidos a esta cuarentena productiva que la Universidad Benito Juárez de México ha realizado como responsabilidad social de su facultad de posgrados a nivel de maestrías y de doctorados para apoyar de una u otra manera los procesos de nuestros profesionales, emprendedores y empresarios que a nivel global se están viendo afectados por esta pandemia, pero que también quieren aprovechar el tiempo con miras a convertirnos en ciudadanos útiles para lo que nos espera en ese nuevo mundo cuando todo esto termine. Soy Paulina Leiva Casas y para mí es un honor saludarlos desde Bogotá, Colombia, y darles la bienvenida para que sigan aprovechando estos diversos espacios de capacitación y de formación que nuestra universidad ha dispuesto para todos nosotros. Para aquellos que nos han venido preguntando cómo poder consultar las diversas conferencias que desde la semana pasada hemos realizado, les indico que a través del chat podré dejarles ahí el website de nuestra universidad, www.vjonline.mx, en la sección de webinars Cuarentena Productiva VJ. Ahí entonces tendrán acceso no solo a las grabaciones de nuestros webinars, sino también a las memorias, a las presentaciones y por supuesto a las certificaciones correspondientes. Todos nuestros webinars son grabados en tiempo real y ustedes podrán tener acceso a este material metodológico con fines académicos en cualquier momento pasados 3 días de la realización en vivo de cada conferencia. Les damos entonces así la bienvenida a esta conferencia COVID-19 y gestión de la adversidad. El COVID-19 nos ha puesto a todos a prueba. Ha cambiado radicalmente nuestras expectativas de negocio del 2020 y ha hecho que muchos países lo sufran, no solo en el aspecto social, el más dramático de los aspectos, por supuesto, sino también en lo económico. Nuestro experto de hoy vive la crisis del COVID-19 de cerca, desde España, y es un experto en gestión de la motivación de uno mismo y de la adversidad. Entre sus 18 libros publicados figura Super Actitud, una guía práctica para potenciar nuestra automotivación y capacidades cuando nos enfrentamos a la adversidad. En esta ponencia, él nos compartirá y hablará sobre la gestión de la adversidad y de cómo vivir esta crisis de la mejor forma posible, logrando salir reforzados de ella. Es así como le damos la bienvenida a nuestro magíster César Piqueras Gómez, como ya dijimos, español. Él nos está acompañando hoy desde Valencia. Es uno de los autores mundiales más prolíficos sobre management y ventas. Con 41 años, cuenta con 18 libros publicados y a la venta con más de 13,000 horas de práctica en la formación y desarrollo de profesionales altamente competitivos. Es conferencista y CEO de Excelitas Global, Master MBA y Managerial Psychology por London Metropolitan University Business School, Master en Psicoterapia, Yeltal Master Trainer en Programación Neurolingüística e Ingeniero Técnico Industrial. Le damos entonces la bienvenida y un saludo muy especial de parte de la Universidad Benito Juárez a esta cuarentena productiva VJ, a nuestro magíster, el licenciado César Piqueras, desde Valencia, España. Muy buenas tardes para usted. Bienvenido. Muy buenas tardes, Paulina, y bienvenidos a todos y todas. Espero que estéis con buen estado de ánimo y sobre todo con buena salud, que ahora es fundamental. Y no os podéis imaginar para mí lo que supone el estar siendo presentado por una persona como Paulina, porque qué honor que te presenten así de bien. Así que gracias en cualquier caso. Vamos a hablar de gestión de la adversidad, vamos a hablar de gestión de crisis, algo que nos afecta ahora mismo a todos en estos momentos a nivel mundial, por supuesto. Y vamos a hablar de cuáles serían algunas herramientas que podríamos tener en estos momentos para quizás ser un poco mejores gestionando esta crisis de COVID-19, sobre todo a nivel emocional, para que salgamos con un poquito más de, vamos a decir, de músculo y que estemos más preparados para
para si viene otra, ojalá no, o si esta crisis de salud de momento se transforma en una crisis financiera, pues también que nos afecte lo menos posible, y esto es fundamental. Así que, en cualquier caso, gracias a la Universidad Benito Juárez por esta organización tan buena de la cuarentena productiva, me ha encantado el nombre, pero también gracias a todas las personas que estáis ahora mismo conectadas. Veo por aquí más de 214 personas conectadas en este momento, así que espero aportaros y espero sobre todo que participéis. Fijaros que ya hemos dejado, estaba antes hablando con Paulina y con Pavel también, y hemos dejado ya aquí en documento, seguramente podréis ver, si no os lo enviarán luego, un ebook que se llama 10 valiosos consejos para teletrabajar de forma efectiva, de forma que aquellas personas que estáis en un formato de teletrabajo en estos días, pues tengáis algo más quizás de disciplina o de método o de herramientas para poder teletrabajar y tener un poquito más de productividad, que es fundamental. Nos damos cuenta de que el teletrabajo no es lo mismo para todos. Hay personas que lo viven a lo mejor sin familia o sin hijos o quizás estando solteros en pareja. Y hay otras personas que lo viven con niños y aquellos que tenemos niños sabemos de lo difícil que es teletrabajar con niños, especialmente si son pequeños o como en nuestro caso que tenemos también un recién nacido, además de una niña pequeña, o sea que puede ser muy desafiante y nos pone a prueba, por supuesto que sí. Así que estas son algunas de las características de lo que vamos a ir hablando esta tarde. Sí que os invito a que en el chat que tenéis podáis apuntar cualquier cosa y hacer aquellas preguntas que queráis que demos respuesta. Me comprometo a que luego en el tiempo que tenemos a partir de aquí aproximadamente a 50, 45 minutos, nos pondremos a hablar y a mantener quizás un debate para resolver esas preguntas que irá moderando Paulina. Pero hasta entonces también podéis participar, comentar cosas y yo aquello que vea, pues lo vamos viendo si os parece bien. Sí que os invitaría, quizás como una primera pregunta que os haría para que empezáramos a comenzar, es cómo os sentís actualmente, cómo es vuestro estado de ánimo actualmente con esto que está ocurriendo en vuestro país. Habrá personas seguramente en países más castigados, otros menos, pero ¿cómo os sentís actualmente? ¿Cómo es vuestro estado de ánimo? Así que podéis ir poniéndolo si queréis ahora enseguida en la zona de chat y iré comentando todo esto, ¿no? Fijaros, me gustaría empezar comentando algunas verdades, ¿no? Algo que no podemos tampoco poner en duda porque es así y porque nos ha ocurrido y lo hemos visto todos. Por ejemplo, esta situación nos está poniendo a prueba a todos. De alguna manera nos ha pillado completamente desprevenidos. A los ciudadanos los primeros, por supuesto. Y yo creo que raros serán, se pueden contar con los dedos de la mano aquellos que decían que esto iba a ser muy grave, ¿no? Sin embargo, había algunos que lo decían, por supuesto, pero también nos ha pillado desprevenidos. Ha pillado desprevenidos a la mayoría de gobiernos. Hay muchos que lo han hecho muy bien, otros que no tan bien. Pero sí que es cierto que esta crisis nos está poniendo a prueba. Es una crisis de libro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que afecta, o sea, nos pilla desprevenidos, nos afecta a todo lo que serían nuestras dimensiones del ser. ¿Y cuáles son las dimensiones del ser? Pues el ser humano tiene 4 y hablamos de una dimensión mental, es decir, es muy raro aquellos que estos días no estéis teniendo mucha actividad mental, es decir, mucho pensamiento. Si sois personas que, por ejemplo, meditabais, yo medito todos los días 15 minutos, si meditabais seguramente hayáis dejado durante unos días de meditar o incluso hayáis meditado de una forma pues muy caótica, con demasiados pensamientos en vuestra mente. ¿Por qué? Porque se nos ha desajustado por aquí arriba algo, porque hemos entrado en un modo de pánico que ahora luego comentaremos. Pero también desajustes físicos, es decir, físicamente nos notamos distintos, estamos de una forma distinta, más tensos porque tenemos miedo. Emocionalmente, qué duda cabe de que nos ha afectado también e incluso a muchas personas les llega a afectar incluso a un nivel más, podríamos decir casi más espiritual. Es decir, que te llega a afectar incluso a, ostras, ¿qué sentido tiene todo esto? Incluso hay personas que hablan de, pues ya se ponen un poquito a dilucidar cambios de era y todo ese tipo de cosas. Yo prefiero no entrar en esos terrenos, pero lo que sí que es cierto es que esta crisis es una crisis de libro. Nos afecta a todo lo que somos nosotros, esas 4 dimensiones del ser, nos pilla desprevenidos y entramos en un modo que es el que conocemos como modo de miedo, ¿no? Así que tenemos que realmente ser muy cautelosos para gestionar ese miedo y ahora después veremos cómo lo vamos a hacer. Pero sí que sería interesante que nos planteáramos sobre todo en qué medida estoy yo preparado para afrontar una situación así. O sea, en qué medida estoy yo preparado para afrontar una situación así, porque seguramente en esta crisis hay aprendizajes que todavía no sé que voy a tener
pero que tendría que empezar a prepararme ya. Es decir, tengo que pasar por varias fases. Una de ellas es la aceptación de lo que ha ocurrido. Hay personas que todavía están en estado de shock, literalmente. De hecho, hay muchas personas que están teletrabajando. Aquí en España ya casi 5 semanas de teletrabajo y no consiguen ser productivas. Me pasa, esta mañana hablaba con director de recursos humanos, una empresa de más de 1000 empleados, y hablábamos de la productividad de su equipo en estos días de cuarentena, productividad muy baja. ¿Y por qué muy baja? No solo porque muchos tengan familia, por supuesto, hijos, ¿verdad? Muy baja porque estamos con la cabeza literalmente secuestrada por la negatividad. Por lo tanto, tendríamos que pensar sobre todo en salir cuanto antes de ese momento o de esa fase de shock y pasar a un estado de un poquito, ya empezar a aceptar lo que ha ocurrido. Lo que es cierto es que aprenderemos y cambiarán mucho las reglas del juego en algunas cuestiones, pero también es cierto que, y esto lo pienso cada vez más, viendo un poco la evolución aquí en España, tenemos que ser bastante positivos, pese a que nuestras empresas y negocios van a bajar la facturación de este año radicalmente. Para el negocio que nosotros dirigimos, directamente hicimos una expectativa de 50% de lo previsto, por lo tanto, sabíamos que 2020 iba a ser un año a 50% de lo que habíamos previsto. Fijaros si es grande esta expectativa, imaginaos para una empresa grande cómo le afecta. Lo que sí que es cierto es que el PIB de todos los países va a caer, esto es indudable, se habla en España de un 8% este año, quizás más, pero también es cierto que el estado de ánimo de las personas no tiene nada que ver con el de otras crisis, es decir, que hemos entrado muy rápido y al entrar muy rápido también es probable que en cuanto empecemos a salir, en cuanto empiecen a haber medidas de desconfinamiento, nuestro estado de ánimo también vuelva muy rápido. Y esto es positivo, porque si vuelve el estado de ánimo pronto, vuelve también la confianza, volvemos a apostar, volvemos a creer en la economía, y si tiene que haber una crisis económica, que la va a haber en algunos países, pues va a ser más rápida o se va a recuperar antes. Y esto creo que es positivo. Así que simplemente lanzar ese mensaje de optimismo para todos vosotros en este caso. Lo que sí que es cierto es que en momentos de adversidad tenemos que tener algunas cosas muy claras. Y fijaros, por ejemplo, ¿cuál es el fin último? ¿Cuál es la meta última? Teníamos que centrarnos más bien en cómo queremos estar, qué resultados queremos obtener de esta crisis y mirar un poquito más a largo plazo. Si uno mira a la próxima semana, seguramente esté igual que esta semana, pero si uno mira de aquí hasta final de año, seguramente las perspectivas son muy diferentes. Muchas personas están tan secuestradas que se lanzan mensajes a sí mismos demasiado negativos. Esto ya nada va a ser igual, nos quedan varios años de o sea, demasiada negatividad, porque la hay ahora mismo en el ambiente, pero sí que es cierto que no estamos siendo realistas cuando lanzamos todos esos mensajes. Así que os diría que fuéramos un poco más realistas y ahora también hablaremos de ello. Fijaros, primero me gustaría hablar un poquito de adversidad y me gustaría hablar sobre todo de los tipos de cambios que podemos sufrir o vivir los seres humanos. Voy a hacer un pequeño dibujo, a ver si me lo permite la herramienta que tengo por aquí. Yo creo que sí. Vamos a hacerlo. Creo que sí, ahora se verá en pantalla. Seguramente sí, ¿vale? Si no se ve en pantalla, por favor, apuntarlo en el chat. Yo creo que se está viendo en pantalla lo que voy a dibujar. Pero cuando hablamos de los tipos de cambios que podemos tener los seres humanos, siempre hablamos de dos tipos de cambios. Fijaros, si los pusiera en una tablita, los cambios externos, ¿no? Los llamamos exógenos. Vienen desde fuera. Este cambio es exógeno, nos ha venido desde fuera, no lo hemos provocado nosotros. No es que tú quisieras cambiar y de repente te has propuesto cambiar, ¿no? Te has propuesto cambiar de trabajo y entonces estás provocando todo el cambio. No, este cambio te viene desde fuera, ¿eh? La noticia viene desde fuera. Cuando el cambio lo provocas tú, le decimos que es un cambio endógeno, ¿no? Cambios exógenos y endógenos. Aquí estarían los cambios que requieren como que suponen poquita adversidad por nuestra parte. Aquí el nivel de adversidad es muy alto, el nivel de adversidad. Fijaros, cambios endógenos que provoco yo mismo, generalmente nivel de adversidad muy poquita. Aunque los provoque yo mismo, nivel de adversidad es muy poca. El color rojo indica el nivel de adversidad de ese cambio. Muy poquita adversidad. Cuando vienen del entorno también, por ejemplo, imaginar que en nuestra empresa ahora cambiamos, yo qué sé, el ERP, el sistema de gestión de nuestra empresa, pues supone un cambio para todos y eso nos provoca cierto malestar, ¿no? Pero este tipo de cambios también, energía muy pequeñita, ¿no? Hay cambios que provocas tú mismo en tu vida que suponen más adversidad, pero los provocas tú mismo, no por el hecho de provocarlos tú mismo deja de haber adversidad, la hay.
La hay. Si tú quieres cambiar de trabajo, aunque eso sea algo positivo que provocas tú, te va a provocar en algún momento cierta adversidad. O si quieres dedicarte a otra cosa totalmente distinta, o quieres cambiar, no sé, de pareja o lo que sea, ¿vale? Todo tiene su parte de adversidad. Así que hay cambios endógenos que también son más grandes, pero este cambio que vivimos nosotros estaría aquí. O sea, es un cambio de máximas dimensiones. Y es de máximas dimensiones porque, ya lo hemos dicho, te afecta a todo tú y literalmente te ha secuestrado. No sé lo que ocurre en sus países. Aquí en España está ocurriendo, de alguna manera nos hemos despersonificado. Es decir, tú puedes ver a una persona, y esto también ha ocurrido, hemos visto imágenes en la tele, creo que era en Guayaquil, pero nos hemos despersonificado. O sea, tú puedes ver a una persona que está en la calle tirada literalmente, sin saber lo que le ocurre, y puede que no te acerques. Hemos llegado hasta ese nivel, lo cual es como muy extraño, pero ha ocurrido. Tenemos tanto miedo que vemos por la calle a un vecino y no le saludamos. O si le saludamos decimos hola y ya está, pero no te paras a mantener una conversación ni siquiera a 3 metros de distancia, o sea, ni siquiera a 3 metros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está tu señora? ¿Cómo lo lleváis? Ni siquiera eso. Es como que vemos a los vecinos y levantas la mano y dices hola. Y el otro día me dijo un amigo, dice, es que a mí el otro día uno ni siquiera me saludó, ¿no? Y me llamó la atención porque digo, fíjate hasta qué punto estamos las personas secuestradas emocionalmente, que nos hemos despersonificado. Estamos pensando solamente en la supervivencia. ¿De quién? La tuya y la de tu familia y la de tus mayores, sobre todo, que son las personas más vulnerables en este momento. Y esto, porque es que es de lo más gordo que nos puede ocurrir. Bueno, evidentemente podía complicarse más, ¿no? Las cosas siempre se pueden complicar más, pero esto ha sido como un golpe muy grande para todos nosotros. No hay persona que no quisiera volver atrás, que no piense, caramba, ojalá fuera todo como a principios de año, a principios de febrero, ¿no? Como que ojalá fuera todo como antes. Lo cierto es que hay personas que están sufriendo mucho esta situación, y eso os pasará a vosotros también y a vosotras, pero también es cierto que la vida que tenían antes también la sufrían, y esto me llama la atención. Hay personas que dicen, ojalá volviera todo hace 2 meses, cuando tenía un atasco, cuando tenía la vida que tenía antes. Y yo le he preguntado a alguno, digo, pero antes disfrutabas mucho, eras muy feliz. Y me dicen que no, que antes no es que fueran muy felices, pero ahora, con todo lo que le han quitado, se sienten muy infelices. Así que también es una invitación para que aprendamos a disfrutar de cada momento, sea el que sea. Esta cuarentena, aquí en España llevamos 32 días y mi expectativa inicial era de 49, de hecho lo tengo en la nevera y os recomiendo hacerlo, un calendario con esas semanas que pensáis estar en cuarentena. Mi expectativa inicial era de 49. Ahora la he pasado a 60 días, porque calculo que el 12 de mayo será el primer día en el que saldremos a la calle. Ciudadanos normales, luego ya según grupos de riesgo, pues tendrán otro calendario. Pero lo que sí que es cierto es que conviene enamorarnos de todos los momentos, también incluso de estos momentos, porque pueden ser maravillosos. En cualquier aspecto pueden ser maravillosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos echado muchas veces tiempo en falta? ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría estar más tiempo con nuestros hijos, en nuestra casa, viendo una serie, haciendo un maratón de series en Netflix? Es decir, ahora tenemos esa posibilidad y sin embargo muchos lo están sufriendo enormemente. Así que invitación a que es una situación para vivirla, no podemos hacer otra cosa, pero no es una situación para sufrirla. Creo que cada uno tenemos la responsabilidad de, entre comillas, y dentro de lo que se pueda, porque es cierto que a cada persona nos ha afectado más o menos, especialmente aquellas personas que hayan tenido víctimas, por supuesto, pero tenemos la responsabilidad de intentar estar bien dentro de esta situación o con el mejor estado de ánimo. Más que nada porque el estado de ánimo se contagia y es muy peligroso que entremos en un modo pues, tóxico, ¿no? Lo cierto es que al ser humano le encanta lo negativo. O sea, es como estamos totalmente condicionados hacia lo negativo. Y si nos preguntamos por qué nos encanta lo negativo, es porque ¿para qué estamos en el planeta? Si yo os hiciera esta pregunta, oye, ¿para qué estamos en el planeta los seres humanos? Hay que podría decir, por ejemplo, no sé, voy a apuntar aquí cosas, ¿vale? Por ejemplo, hay quien podría decir, estamos en el planeta, no sé, para disfrutar. César, estamos para disfrutar. Bueno, perfecto, lo entiendo, muy respetable, para autorrealizarnos, fíjate. Esto puede estar también muy bien, ¿no? El ser humano busca ser su mejor versión, estamos en el planeta para esto. Estamos en el planeta para aprender. Bueno, está muy bien, ¿eh?
para ayudar también, está muy bien, pero realmente no estamos para ninguna de estas cuestiones en el planeta. Sí que hay una que es fundamental y nos estamos dando cuenta estos días. Estamos en el planeta para sobrevivir. El objetivo del ser humano es perdurar. O sea, mi objetivo es perdurar. El niño que yo tengo que tiene 40 días, ya lo sabe hacer con 40 días. No os imagináis, aquellos que hayáis tenido niños lo sabéis muy bien, no os imagináis cómo es su llanto cuando quiere algo. Empieza en un modo calmado hasta que llega un punto en el que te sientes el peor padre del mundo por no estar adivinando lo que quiere tu hijo o por no estar dándoselo incluso, ¿no? O sea que nuestro objetivo es perdurar, sobrevivir. Y por ese motivo nos encanta quedarnos enganchados a noticias negativas, porque las noticias negativas pensamos que nos van a hacer sobrevivir o perdurar más que las positivas. De hecho, si yo te preguntara, ¿quién es la última persona que te felicitó y qué te dijo? Es posible que no lo recuerdes. De hecho, podéis pensarlo vosotros mismos. Ahora mismo pensar, ¿quién es la última persona que te felicitó y qué es lo que te dijo esa persona? Es posible que no lo recuerdes. Sin embargo, si te dijera con quién estabas comiendo y dónde estabas comiendo, el 11 de septiembre, perdón, el 9 de septiembre, no, el 11 de septiembre, disculpad, del 2001, seguramente os acordéis. Todo el mundo recuerda con quién estaba comiendo y dónde estaba comiendo el 11S. Todo el mundo recuerda las imágenes de los aviones colisionando contra el World Trade Center. Es una prueba más de que nos encanta lo negativo, de que al ser humano cualquier noticia trágica, aunque ponga en juego su supervivencia, va a ser para él como un imán. Y es la prueba y la muestra de que estos días estemos consumiendo tantas noticias, especialmente en redes sociales y también especialmente a través de los medios de comunicación. Esto, que no está mal porque cualquier ciudadano tiene que estar informado, es un auténtico peligro en estos tiempos. ¿Y por qué lo es? Porque realmente la negatividad se contagia y se hace grande a medida que te informas y la conoces y la visitas, de manera que puedes literalmente volverte loco solamente escuchando noticias negativas. Y en este momento se le está sacando mucho partido a eso. Lo puedo entender perfectamente, porque al final los medios de comunicación son negocios, pero sí que es cierto que nuestra responsabilidad, es decir, nuestra habilidad de responder en este caso, tiene que ver con ser mucho más conscientes de qué noticias negativas consumimos. Cada día, sobre el tema coronavirus, hay miles de millones de noticias. Hay una barbaridad de noticias, de publicaciones, de vídeos. Mi invitación es, ¿qué es lo importante de todo lo que ha ocurrido para ti? Tienes que estar informado de todo, tienes que ver la misma noticia 5 o 6 veces, tienes que estar en el show de la televisión. Cuidado, más vale que te aísles un poco porque como te dejes contagiar de la negatividad que hay en el ambiente, estás literalmente perdido. Y lo peor de todo es que vas a contagiar a tu familia, no la contagiarás de coronavirus, pero la contagiarás de negatividad y eso también es peligroso y también se paga. Entonces, invitación sobre todo a tener en cuenta que nos olvidamos de lo positivo lo borramos y lo negativo lo guardamos porque nos ayuda a sobrevivir. Así que lo tengamos en cuenta me parece fundamental, sobre todo en estos tiempos. Fijaros, cuando pensamos, y a mí me gusta pensar sobre todo en el sentido de las cosas, ¿no? Por supuesto, esta crisis, si algo ha tenido, es mucho dolor. O sea, y aquí en España ahora mismo vamos por 18.000 personas que han perdido la vida. Se dice pronto, pero son 18.000 personas. Y son muchas más familias que han perdido un ser querido. Imaginaos el dolor que supone eso sin poder ir a despedirte de un ser querido, sin poder ir a acompañarle a sus últimos días a una unidad de cuidados intensivos, el dolor que supone eso. Se habla de 18.000, pero las cifras reales parece que son más del doble, porque hay muchas personas que no se han registrado como muerte por coronavirus. Pero imaginaos el dolor que supone eso. Vale, una vez aceptamos el dolor, una vez aceptamos la realidad que ha ocurrido, yo creo que todo eso tiene que tener algún sentido. Y creo que cualquier crisis, en el fondo, nos tiene que ayudar a ser mejores. Y al final es una creencia, y muchos de vosotros sabéis de creencias y sabéis lo que suponen, pero cuando uno tiene una creencia, de alguna forma también consigue vivir mejor. No es que falsee la realidad, no es que se haga trampas, es que lo que está haciendo es literalmente querer creer algo, ¿no? Entonces, para mí,
creo que toda crisis tiene un sentido, porque pienso que todos estamos aquí, además de para sobrevivir, por supuesto, nuestra responsabilidad, la mía personalmente, es ser cada día mejor, tener éxito en aquello que yo considero que es el éxito, sea de la forma que sea, puede ser a nivel de salud, satisfacción personal, éxito material, éxito familiar. Pero si yo quiero llegar hasta aquí, ¿eh? Si yo quiero llegar hasta aquí, ¿vale? Y yo quiero estar aquí, pero ahora no estoy ahí, sino que estoy aquí. Muchas personas pueden pensar, bueno, pues para ir de aquí a aquí muchas personas lo han conseguido y simplemente hay que subir esta rampa, ¿no? Entonces, aquellos que hemos estudiado un poco de qué va esto, nos damos cuenta de que el éxito no es así. No tiene nada que ver con caminar en línea recta hacia el éxito. De hecho, es diferente, ¿no? Muchos pensamos, bueno, realmente la vida es como dar pequeños, ir subiendo pequeños escaloncitos, ¿no? Entonces, como si hiciéramos un pequeño plan de acción hacia el éxito, vamos subiendo y vamos escalando, ¿no? Hacia el éxito. Mirad, aquellos que hayáis tenido ya varias experiencias de fracaso en esta vida y os habréis dado cuenta de que tampoco es así, de que generalmente tu estado de ánimo va y viene continuamente en muchas ocasiones y no lo gobernamos tanto como queremos. De hecho, yo tiendo a pensar que un modelo más preciso sería este. Subimos un escalón, nos va bien, estabilidad, creemos que vamos a subir otro y de repente hacemos así. Hay una pequeña bajada. En inglés diríamos un setback, ¿no? Es como que nos va mal, hay una crisis. Luego subimos un escalón. Parece que vamos a subir otra bajada. Y para mí, un modelo más preciso sobre cómo es el camino al éxito sería este. Es decir, hay veces que antes de subir, generalmente hay que tomar impulso. Ese escalón, que muchas personas ven como una crisis, eso es una crisis, lo puedes ver como una crisis. Las cosas te van a ir peor. Nada va a ser igual a partir de ahora. Bien, lo puedes ver así o lo puedes ver como, mira, ¿sabes qué pasa? Que ahora viene una crisis y es una forma de tomar impulso. En esta crisis voy a tocar tierra, que es muy importante, voy a tocar tierra. Y cuando toque tierra, cuando ya esté ahí, en ese momento voy a utilizar como de trampolín esta crisis y voy a utilizarlo para subir más arriba de donde estaba previamente. Yo creo que un modelo más acertado es este. También es cierto que cuando analizamos esto con un poquito más de cercanía, yo creo que quizás se parezca un poco más a esto de, oye, ¿cómo es el camino hacia el éxito? Pues el camino hacia el éxito es una montaña rusa. Pero es así. Entonces, a veces nunca sabes cuándo vas a tener éxito o cuándo viene esa crisis, pero tienes que estar preparado y de ahí que tengamos que tener más habilidad en gestionar la adversidad. ¿Por qué? Porque cuando yo esté aquí arriba, mi estado de ánimo va a ser tremendo. Es evidente, me querré comer el mundo. Pero ¿qué pasará cuando yo caiga aquí abajo? ¿Qué pasará cuando yo caiga aquí abajo? ¿Cómo me sentiré? ¿Cómo estaré? ¿Cómo voy a reaccionar? Y sobre todo, ¿cómo voy, de alguna manera, a mantenerme en relación con todo mi entorno? Decimos que la realidad de las personas se ve siempre en las etapas difíciles. El otro día un buen amigo me decía que esta crisis está sacando lo mejor y lo peor de cada persona. Es literalmente así, lo está haciendo. Por lo tanto, la clave es, ¿estoy yo preparado emocionalmente para estar aquí abajo? ¿Qué herramientas, qué recursos tengo? ¿Qué templanza tengo para poder estar aquí abajo? Porque voy a estar a lo largo de mi vida. Si analizamos la historia está llena de crisis. Si analizamos la vida de cualquier empresario de éxito, está lleno de crisis. Es tal y como lo acabo de definir aquí, momentos en los que todo va muy bien, momentos en los que todo va muy mal. Por lo tanto, la clave está que cuando yo esté aquí abajo, sobre todo, no tengo que tirar la toalla. No sé la expresión de Latinoamérica, aquí en castellano decimos tirar la toalla, supongo que es igual. O sea, que no voy a desfallecer. Cuando esté aquí abajo, voy a conseguir mantener el tipo. Es decir, voy a conseguir mantenerme, intentar que pase el temporal y utilizar esa crisis como un trampolín para subir más alto. O sea, utilizar la crisis como un trampolín para subir más alto. Y por supuesto que también esta crisis que estamos viviendo ahora, aunque ahora muchos no lo veamos, también incluye esto. Esta crisis también va a ser un trampolín para ti si lo sabes aprovechar, si quieres aprovecharlo.
y es necesario que lo aproveches. De hecho, cuanto antes salgas del estado de shock en el que te has metido desde hace unas semanas, mucho mejor. Cuanto antes aceptes esa realidad, mucho mejor. Cuanto antes te serenes, mucho mejor, porque entonces, independientemente de lo que haga la economía y las cifras de salud, tú ya emocionalmente puedes empezar a salir. Y qué duda cabe que a muchas personas les está cambiando el paradigma de su futuro profesional, del futuro de su empresa, y está cambiando realmente muchos paradigmas en la mente de muchas personas. Así que sobre todo concienciaros sobre el sentido que tiene esta crisis. No voy a decir, hay personas, esto es como si fuera un castigo divino, como si fuera un cambio de era, es maravilloso, qué bien, que a partir de ahora somos todos excelentes, el planeta está descansando de nosotros, el planeta estaba muy cansado de nosotros y nos está castigando, en fin. No voy a entrar en ese tipo de lucubraciones. Lo que sí que pienso es que después de una crisis, mi deber es ser mejor de lo que era, y eso es lo que tendríamos que estar ya casi todos nosotros pensando. ¿Quién quiero ser yo después de esta crisis? ¿Quién quiero ser yo después de esta crisis? Vais a tener muchos días para pensarlo, acordaros, en España iremos para 60 días de cuarentena. Quiero pensar que en otros países de Latinoamérica puede ocurrir algo muy parecido, muy parecido. Pero sí que es cierto que vais a transitar de alguna manera por distintas fases en este cambio que vais a vivir. Y fijaros que aquí hablamos de un concepto, que es el concepto energía productiva. Energía productiva, lo pongo aquí arriba, y sobre todo, ¿cuál es tu energía para producir, de alguna manera, para conseguir resultados? Y energía también anímica a lo largo de un cambio, ¿no? Entonces decimos que, oye, aquí está el 100%, ¿vale? Aquí está el 100%, que sería lo ideal. ¿Qué ocurre? Ocurre ante un cambio de este tipo, fijaros, lo primero que ocurre es esto. Voy a pintarlo de forma diferente, así lo veremos mejor. Lo primero que ocurre es una fase a la que llamamos negación. Es una negación, es decir, no acepto lo que está ocurriendo. Entonces, primero hay negación. Es lo que nos ocurría a los, vamos a decir, no sé, quizás en Latinoamérica lo hayan pillado con más, con algo más de conciencia, porque después del susto de Italia, que fue el primer susto ya interesante, vino en España y quizás en Latinoamérica ya como que estaban más concienciados. En España nos pilló muy, muy desprevenidos. Esa noche en la que ya dormías y sabías que no ibas a salir a la calle en los próximos 40 días o 60 días, esos 3 primeros días fueron literalmente de estado de shock, era negar lo que había ocurrido. En mi familia, concretamente, justo la noche antes de confinarnos, fallecía la abuela de mi mujer a la que estaba estrechamente unida, por ejemplo. Recuerdo ya no pudimos ir al velatorio, no pudimos ir a despedirla, o sea, no pudimos estar literalmente en el entierro y en la despedida de una persona muy importante, ¿no? Nos encontramos con esa situación, con un niño recién nacido también, imaginaros la energía que te puede robar esto, y positividad, por otro lado, por supuesto, y también con esta crisis, ¿no? Entonces, primero negación, es como, quiero que todo vuelva a ser como antes, esto no puede haber ocurrido, estoy viviendo un sueño, esto nos dura un tiempo, y luego entramos en una etapa de energía más grande, es algo así, ¿vale? Esta etapa es la etapa de ira. Es una etapa caracterizada por la rabia, por el enfado, por la decepción de alguna manera, por el sentir que te han fallado, que las cosas no van bien, pero te sientes profundamente enfadado, enojado. También lo vais a notar en vosotros y lo notaréis en personas con las que habláis. Generalmente en esta etapa nos hemos quejado mucho y con razón también en muchos países. En España es uno de ellos, por ejemplo, en el que nos hemos quejado abiertamente de la gestión del gobierno en este caso, y esto también les puede ocurrir a ustedes. Veía declaraciones del presidente de México hace unas semanas que literalmente eran escandalosas sobre este tema y de las que se arrepentirá toda su vida, quiero pensar. Pero como esa sensación de enfado contra otros, ¿no? De mirar hacia afuera a ver qué es lo que sale mal, de quién ha sido la culpa de todo esto, ¿no? Es legítimo que pensemos así. De hecho, pues, ante una situación tan desbordante tenemos que buscar responsables. Esto es legítimo. Y por supuesto que cualquier persona que haya incumplido con su deber, pues tendría que asumir responsabilidades, ¿eh? Pero más allá de esto, tenemos que aprender a conducir esa energía hacia otro lugar, porque la ira no te lleva a ningún sitio, es un enfado que no tiene ningún sentido y va a hacer que estemos todos
en un modo más tóxico, no solo con nosotros mismos, sino también con las personas que nos rodean. Es cierto que luego empieza una fase en la cual ya empezamos a aceptar un poquito más lo que está ocurriendo y empezamos a entrar en una fase en la que tu energía baja. Vamos a decir que esta fase se le llama negociación. Se le llama negociación porque uno ya aceptando lo que está ocurriendo, empieza a decir, ostras, entonces ¿cuántos días serán? ¿Serán 30? ¿Van a ser 40 días? Quizás vamos a ir a 60 o no sé. Entonces estás como negociando. Incluso yo en mi caso, por ejemplo, yo me dedico a hacer conferencias, a hacer programas presenciales con empresas. Mi fase de negociación fue, bueno, ¿cuándo podré volver a estar en una conferencia con 300 personas en un formato presencial, ¿no? Y entonces pensaba, pues será en junio, será en julio, quizás ya me tengo que ir a septiembre. Estás como tratando de negociar con lo que ha ocurrido para quedarme lo mejor parado posible, ¿vale? Esta fase es normal, la vivimos todos y es como que estás tratando de encontrar tu nueva posición en esa nueva realidad que te puedes encontrar. Lo malo de esto es que después de la negociación, perdón, seguimos bajando el estado de ánimo y entramos en una fase que es la peor de todas, depresión. Esta fase se caracteriza por un bajo estado anímico. Ya no hay ganas de hacer cosas interesantes. Por ejemplo, si con tus hijos todos los días, no sé, aquí en España, por ejemplo, yo suelo durante 1 hora y media al día con mi hija estar haciendo deberes, haciendo temas educativos, ¿no? Aparte de más cosas con ella que hacemos todos los días. Pero en esta fase de depresión quizás podría empezar a dejar de hacerlo, ¿no? Es como que ya llevo muchos días haciendo lo mismo, ya dejo de hacer esto. En España a las 8 de la tarde mucha gente sale a aplaudir a los sanitarios y a las personas que están haciendo posible que esta crisis se resuelva mejor, como serían personas que trabajan en el transporte, fabricantes de alimentación, supermercados, policías, en fin, todo este tipo de colectivos. Y a las 8 salimos al balcón a aplaudir la mayoría de ciudadanos, no sé sus países cómo será. La cuestión es que puede que llegue en los 20 primeros días lo haces y a partir de aquí ya en tu fase de depresión ya es como, no te apetece hacer eso, es como que ya te cansa, ¿no? Empiezas a perder tus rutinas. Si tenías ciertas rutinas con las que empezaste la cuarentena, oye, pues voy a hacer todos los días 1 hora de deporte. Entonces a lo mejor empiezas a perder esas rutinas y ya hoy no hago, mañana tampoco, hoy hago media horita y no me apetece, en fin, y empiezas a perder esa rutina. Y también es cuando empiezan en algunas familias los conflictos, especialmente aquellos que viváis con vuestras parejas en este confinamiento, sobre todo gestionaros muy bien a vosotros mismos para que no os afecte demasiado. ¿Por qué? Porque vais a vivir por todas las fases del cambio y cuando entramos en esta fase de depresión es el momento en el que más comportamientos tóxicos hay. Podemos entrar en un modo victimista, en un modo pasivo o en un modo a lo mejor ya de perder quizás los nervios y entrar en un comportamiento verbal, a lo mejor faltar el respeto a la otra persona, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque realmente es en estos momentos donde algunas parejas, cuando acabe la cuarentena, van a tomar la decisión de divorciarse o de separarse porque no han gestionado bien la crisis. Esta crisis a nivel familiar nos puede unir más o también en algunas cuestiones, en algunos momentos nos puede separar. Y es nuestra responsabilidad, por supuesto, el salir más unidos de aquí todavía, ¿no? Bien, si pasamos esta fase, que requiere mucha madurez, requiere mucho autocontrol emocional, requiere mucha templanza. Si pasamos esta fase, lo positivo es que a partir de aquí empieza la recuperación definitiva. O sea que a partir de aquí, y yo calculo que esto en el estado anímico de las personas de mi país, que ahora estamos entrando en fase de depresión, esta semana y la que viene son de depresión en España, calculo yo. Para finales del mes de abril, la última semana de abril y la primera de mayo, empezaremos a hacer esto. La segunda semana de mayo ya estaremos en estado anímico pues mucho mejor. Mucho mejor. Estado económico, pues estaremos fatal, como podéis imaginar, como todo el mundo tratando de ganarse la vida, por supuesto, pero anímicamente estaremos mejor. ¿Por qué? Porque habremos salido, habremos superado todo. Entonces habremos entrado en esa fase tan interesante del cambio a la que llamamos aceptación. Estas fases ustedes las van a vivir y en estas 6 semanas, 7 semanas, 8 semanas que van a estar en sus casas, les aseguro que no se van a saltar ninguna, las van a poder vivir todas ellas y lo interesante es que se autorregulen en este tiempo. Es decir, que se permitan vivir cada emoción, por supuesto, pero sobre todo que gestionen el efecto de la emoción. Por supuesto que un día te puedes sentir
más desesperanzado o más deprimido. No hay ningún problema. Y como decía un buen amigo, una mala tarde la tiene cualquiera. Lo que yo os invitaría es a cuidado con que eso se convierta en un hábito, cuidado con que la negatividad entre mucho en tu vida en estos días especialmente, porque son muy negativos. Las noticias y los medios de comunicación están hechos para que los consumamos, no os olvidéis de esto. No están hechos para informarnos solamente y ya está, porque no es así. El ser humano funciona de otra manera. Entonces, lo que prima es el consumo y lo que queremos es bastante negatividad. Así que va a haber de todo y cualquier cosa se va a presentar como un escándalo. Y esto también es muy habitual. Entonces, invitación sobre todo a considerar estas fases del cambio. ¿Cómo salimos de aquí? Que es algo que nos preguntaremos mucho. Vamos a ver algunas cuestiones que pueden ser interesantes, algunas herramientas. En primer lugar, os invitaría sobre todo a pensar, ¿cómo quiero vivir esto? ¿Desde qué emoción, no? Cuando analizamos las emociones primarias del ser humano, nos aparecen varias, fijaros, voy a pintar aquí algunas de ellas, pero podemos pensar, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Tristeza, rabia, alegría, muchísimas, ¿no? Pero siempre hay como dos pulsiones del ser humano, ¿no? Una pulsión sería todo aquello que tiende a protegernos, Entonces, el miedo tiende a protegernos. Hay muchas emociones, por ejemplo, el odio es una variante del miedo, nos tiende a proteger. Hay emociones que nos protegen, de alguna manera nos hacemos un caparazón. Y hay emociones que nos abren, ¿no? La confianza, la alegría, el amor, ¿no? Entonces, por decirlo en forma grande, ¿vale? Vamos a decir amor. Hay muchas expresiones de estas dos pulsiones del ser humano, pero en esta situación, por ejemplo, vamos a transformar el amor en seguridad, en confianza. Y a mí me gusta llamarlo en entereza, ¿no? Entereza, pues sería como, oye, lo que está ocurriendo no es positivo, a nadie le gusta lo que está ocurriendo, es muy negativo, hay mucho dolor y tampoco puedo disfrutarlo. No podemos hacer algo así, ¿no? No podemos disfrutar lo que está ocurriendo, ni mucho menos, vale, no pasa nada, pero puedo vivirlo con entereza, puedo vivirlo con aceptación, por ejemplo. Entonces, la clave es qué emoción me dirige a mí durante esta crisis en el día a día, porque el miedo me lleva al pánico, por ejemplo, que sería un miedo muy grande. El miedo me lleva también al estrés, ahora hablaremos un poco de él, y el miedo me lleva también, por ejemplo, a ciertos tipos de comportamientos en los que está el odio involucrado, el enfado, ¿verdad? El enfado con los demás o conmigo mismo. Estamos viendo muchos comportamientos tóxicos contra nosotros mismos estos días. Por ejemplo, si una persona había dejado de fumar, muchas personas estos días han vuelto a fumar. Si alguna persona se estaba cuidando la alimentación para estar en forma, muchas personas estos días están descuidando completamente su alimentación. También es una forma de enfado, pero ya no hacia el mundo, sino un enfado que te lanzas de alguna forma contra ti mismo. Así que la clave es cómo quiero vivir esta crisis. ¿La quiero vivir desde esta emoción, que ya sabemos hacia dónde me lleva, o la quiero vivir desde esta emoción, que es muy diferente, especialmente con esa sensación de entereza? Decir, oye, estoy entero y pase lo que pase, voy a estar entero, me afecte como me afecte, voy a estar lo más entero posible. Incluso ya tendré el tiempo de hacer el duelo de esto si llega el momento, porque puedo vivirla de una forma, por supuesto, muy difícil a nivel personal cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, primera invitación sería qué emoción quiero que me gobierne y por lo tanto invitaros a empezar cada día ya, porque cada día es como una oportunidad, ¿no? de hacer las cosas distintas, empezar cada día lanzando un diálogo interno hacia ti mismo que vaya más en esta dirección que en esta otra, que es la del miedo. Es decir, si tengo que decirme algo a mí mismo, decirme cosas positivas, por ejemplo. Si tengo que hablar de otros, hablar de cosas positivas. Si tengo que ver una serie de televisión, intentar ver una serie que me ponga de buen humor. Y así con todo, es decir, lanzarle a mi subconsciente constantemente, de alguna manera, mensajes de confianza que no me conecten con el pánico, porque el pánico lo que está haciendo es desatando en mí una respuesta de estrés muy, pero que muy irracional. De hecho, es una respuesta que hace que se tensen todos mis músculos. El estrés tiene consecuencias para todos muy negativas. Luego pasamos la presentación que estamos haciendo. Disculpad que no sea todo formal que se hace en otras ocasiones, pero he preferido utilizar esta pizarra para transmitiros algunos conocimientos. Entonces, fijaros que el estrés, su función es protegernos, ¿no? Entonces, algo que nos ocurre mucho en estos momentos, por ejemplo, muchas personas os vais a encontrar con tensión muscular. Es decir, tu espalda seguramente se habrá tensado. Esto es porque has adoptado
como si fuera, imaginaros, ¿no? Este eres tú y esta es tu espalda protegiéndose, ¿no? Es como que te has hecho aquí como una pequeña tortuga, ¿vale? Como si fueras una tortuga, porque es un caparazón. ¿Para qué? Para evitar los golpes que te podrían dar. Es una respuesta totalmente natural de tu cuerpo para protegerse. De alguna manera te haces un caparazón, la espalda se te tensa y es probable que estos días las cervicales y la espalda muchos la tengáis con dolor. Pero también vais a encontrar problemas digestivos. O sea, vais a tener digestiones más difíciles, más pesadas, vais a tener problemas con el sistema nervioso, algunos de vosotros. Si es así, esto ya es un estrés más fuerte, es decir, que puedas tener quizás algún movimiento así como que estás más nervioso, no consigues calmarte, vais a tener dificultad para concentraros. Es decir, vais a vivir una respuesta de estrés tal como la que tendría una gacela que está siendo perseguida por un león. Lo que pasa es que aquí no hay león y yo lo estoy viviendo como tal. De hecho, todos estamos en nuestra casa y estamos bastante seguros dentro de lo que cabe, por supuesto, en unos países, en unas ciudades quizás más que en otras, pero estamos seguros dentro de nuestras casas. Generalmente no nos falta comida. De hecho, incluso estamos comprando más de la cuenta. Seguramente vuestra despensa esté mucho más llena de lo habitual. Y realmente no estamos siendo perseguidos por ningún león. Es decir, nuestra vida, de forma literal, no corre un peligro real. Es decir, no nos está atacando un león. Hay un virus, por supuesto, hay un virus que está causando bajas humanas, por supuesto, pero sí que es cierto que a nivel de probabilidades son ínfimas las probabilidades que tenéis o que tenemos nosotros de perder la vida por coronavirus. Sin embargo, lo estoy viviendo como si literalmente me estuviera atacando un león ahí y yo estoy totalmente fuera de control. Así que tenemos que vigilar mucho, sobre todo, el estrés. Tenemos que tener estrategias para calmarnos, Y no es fácil porque el estrés lo que quiere precisamente es lo contrario, es que no te calmes, porque si te calmas bajarás la guardia. Así que el objetivo del estrés es que no te calmes. Entonces, constantemente te va a estar mandando pensamientos y va a estar activándote constantemente. Incluso vas a tener más problemas también que tienen que ver con el sueño. El estrés llega a matar a una persona, así que vigilarlo mucho porque literalmente lo que se segrega es una hormona que se llama cortisol, que provoca en todos nosotros pues muchísimos problemas porque es prácticamente como un veneno. Y lo peor de todo es que el cortisol disminuye dramáticamente tus inmunoglobinas tipo A, que es la primera línea de defensa del organismo. Así que si quieres llevarte bien con la posibilidad de infectarte, si quieres ser más inmune, cuidado, vigila tu estrés. Por supuesto, vigila otros factores, pero vigila tu estrés. Cuando estamos en situación de estrés, nuestras posibilidades de contagio son mayores porque nuestras defensas están a un nivel muy bajo. Esto lo podéis comprobar vosotros y vosotras mismas cuando tengáis épocas en las que hayáis discutido con una persona o estéis como muy fuera de control emocional, os daréis cuenta de que es la época en la que más problemas tenéis de infecciones, de virus que os pueden atacar, una gripe o cualquier otro virus. O sea, estáis mucho menos inmunes, por decirlo de alguna manera. Así que el primer consejo, gestionar ese estrés, fundamental. Os invitaría a que desarrolláramos algo que nos hace falta en esta crisis, que es más realismo, que seamos más realistas. O sea, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es mi plan para salir de lo que ha ocurrido? De alguna manera, ¿cómo me afecta a mí esto? ¿Y cuál es mi plan? Y en ese sentido, haceros dos escenarios. El mejor escenario, por ejemplo, si yo pienso en mi caso particular, mejor escenario, a partir del 12 de mayo, en España, la gente vamos a ir a la calle con muchas ganas, la economía se va a recuperar muy rápido y en unos 2 meses aproximadamente estaremos muy bien. Mejor escenario. Y haceros un peor escenario y pensar, por ejemplo, 2020 va a ser el peor año de toda nuestra vida, de toda mi vida, o económicamente va a ser un año muy malo. Y luego pensar en una opción que no sea ni la una ni la otra. ¿Por qué? Porque no va a ser seguramente así, estará por el medio. Por ejemplo, yo pienso que en España, en este caso, por ejemplo, una buena recuperación, no buena recuperación económica, por supuesto, no va a llegar a todos igual, pero pensando en nuestro caso particular, en nuestro negocio, pienso que septiembre será un buen mes.
Y bueno, es una forma de ser realista. No me pongo en que 2020 va a ser fatal o nos va a llegar a 2021 o a partir de ahora el mundo como que se acaba y ya a partir de aquí, ¿no? Ya no nos podremos dar 2 besos nunca más, ni comer en los restaurantes juntos, ni nada de esto, ¿no? Entonces, sobre todo, gestionar muy bien esa fantasía que a veces hace nuestra mente, ¿vale? Y es especialista en mandarnos fantasías, ¿no? Entonces, cuidado con esto y tratar de ponerle más realismo a la situación. Es como mirar desde fuera, tratando de estar un poco, decimos con capacidad de abstracción, mirando desde fuera un poquito la situación que ha ocurrido. Así que, sobre todo, esta cuestión importante. Mira, una técnica que yo voy a invitar a utilizar, sobre todo para salir de esto un poquito con mejor... con mejor perspectiva de estado de ánimo es, yo le llamo afortunadamente, la habrán escuchado alguna vez, afortunadamente. Cuando pasa algo negativo, nos damos cuenta de que al cerebro le encanta engancharse a eso negativo que ha ocurrido y quedarse ahí, ¿no? Y de alguna manera mandarse más mensajes negativos. La técnica, afortunadamente, es precisamente lo contrario. Si ha ocurrido algo negativo, hay que pensar en consecuencias positivas, posibles consecuencias positivas de eso negativo que ha ocurrido. ¿Ha ocurrido algo negativo? Vale, esto ya ha ocurrido, no lo puedo cambiar, yo no puedo cambiar esto, no lo puedo cambiar, ¿verdad que no? No, bueno, sí, me quedo en casa y cambio un poquito, ¿no? Mi deber como ciudadano es hacer eso para cambiar todo, vale. Pero, ¿qué consecuencias positivas puede tener esto para mí? Por ejemplo, bueno, fijaros, yo pienso en mi situación particular, digo, mira, en otra situación yo habría tenido un recién nacido y no estaría disfrutando de él todos los días. Seguramente lo vería muy poco. Cada día lo vería 15 minutos aproximadamente, más 15. Hay muchas semanas que lo vería durante 3 días porque tenía que trabajar el resto de semanas. Sin embargo, al ocurrir esto, pues voy a estar 60 días junto a mi hijo recién nacido. Pues para mí es algo positivo, es una consecuencia positiva, ¿no? Yo lo que buscar son consecuencias positivas. Por ejemplo, más consecuencias positivas. Estoy desarrollando partes de mi negocio que antes no había desarrollado tanto. Estoy pudiendo concentrarme y centrarme, ¿no? Entonces, vamos buscando más consecuencias positivas. La clave es, cuando ocurra algo negativo, busca al menos 3 consecuencias positivas. Y si miramos incluso a nivel de planeta también, ¿de qué nos sirve que haya habido una pandemia tan fuerte como esta? Por supuesto que, insisto, mucho dolor, mucho duelo por las personas que lo están pasando realmente mal y que lo están sufriendo y están falleciendo. Pero aparte de esto, mirado de una forma como buscando más el sentido, ¿de qué nos puede servir? Pues mirad, yo sí que tengo clara una cosa, y es que después de esto dudo que algo así pueda ocurrir de la misma forma. Es que lo dudo muchísimo. La última pandemia seria es de hace muchos años. La crisis del SARS o cualquier otra que ha sido hace pocos años no tuvo nada que ver. La mayoría de ciudadanos es que a lo mejor ni nos enteramos de que había por ahí un virus llamado SARS que se cargaba a la gente de forma muy fácil además. Ni nos enteramos porque no fueron pandemias realmente. Esto ha sido muy serio. En España se recuerda, supongo que también en otras partes de Europa y no sé si llegó a más partes del mundo, pero en el 1918 una muy seria, fallecieron creo que 300.000 personas en nuestro país y en el mundo más de 50 millones de personas, creo recordar. Bueno, entonces el mundo no era el que es ahora. El mundo que hay ahora, por suerte, hay mucha gente que piensa, hay mucha tecnología y se crean de alguna manera protocolos, conocimiento, para cuando ocurra algo de nuevo de este tipo tengamos muchas más barreras. Igual que el 11 de septiembre sirvió para que muchos países se protegieran mejor frente a amenazas terroristas y tuvo su sentido y seguro que de esta forma hemos conseguido evitar muchas pérdidas de vidas humanas y mucho miedo en la población, también el que haya ocurrido esto, visto desde la distancia, seguramente nos va a servir para prepararnos para nuevas pandemias o nuevas amenazas de este tipo. Esto es utilizar la técnica, afortunadamente, es empezar a buscar consecuencias positivas de lo que ha ocurrido. Lo puedes hacer con algo muy sencillito. Recuerdo un día me robaron las ruedas y las llantas del coche estando en el garaje aparcado de la comunidad en la que vivía por entonces y apliqué esta técnica, enseguida apliqué la técnica, pero con esta pandemia exactamente igual. Pase lo que pase en tu vida, una vez que lo has aceptado, piensa afortunadamente. ¿Afortunadamente qué? Pues bueno, afortunadamente voy a tener un tiempo para cosas que antes no tenía. Afortunadamente voy a tener unos días para pasar con mi familia. Afortunadamente después de esto el mundo será un lugar más preparado para amenazas que tengan que ver con los virus. Es decir, seguro que hay consecuencias positivas. Y en el momento que haces esto, tu cerebro cambia de modo negativo, amenaza,
a modo positivo, posibilidad, y es muy diferente. Así que otra técnica sería esta, y voy a alguna más que para mí es clave. Por ejemplo, fijaros que en esta época estamos todos bajo un nivel de estrés bastante interesante, y lo interesante sería conseguir calmarnos, o sea, encontrar calma, paz interior, es fundamental. Si no, si nos dejamos llevar por nuestro subconsciente, entramos en ese estado de pánico que no queremos. Por lo tanto, ¿cómo conseguimos paz interior? Bueno, pues decía antes, ver las noticias, seleccionar muy bien qué noticias veo, cómo me informo, porque todos los días hay pocas cosas que son importantes. Así que seleccionar muy bien esto. También qué conversaciones mantengo con los demás. Cuidado porque las personas están en un modo de queja muy grande y pueden contaminarme. Además, gestionar muy bien mi mente, mis pensamientos, así que saber cuando estoy en modo negativo, tratar de pasarlos a positivo, frenar algunos pensamientos o bucles que puedo tener aquí dentro, y sobre todo os invitaría en este tiempo especialmente a meditar. Meditar es una herramienta que se utiliza ya desde hace, pues, bueno, imaginar la cantidad de miles de años, Buda 2500 años, bueno, pues meditación. La meditación, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda a calmarnos, o sea, nos da más calma, más paz interior, más autocontrol emocional, nos relaja directamente, o sea, reduce el estrés. Fijaros algo muy interesante que se ha descubierto en las investigaciones sobre meditación, mayor objetividad. Esto nos hace falta ahora. Nos hace falta más objetividad frente a lo que ha ocurrido. La meditación aumenta, porque cambia mi latido cardíaco, incluso aumenta mis inmunoglobinas, o sea, mi sistema inmunológico lo hace más capaz para poder defenderme también. Hay muchísimas ventajas. A nivel científico incluso se ha demostrado que aquellas personas que meditaban durante al menos 3 meses de forma continua tenían el área del cerebro de la felicidad de mayor tamaño, o sea, le había crecido literalmente felicidad, empatía y creatividad. Y no negaréis que no son estas 3 cuestiones que nos hacen falta en este momento. Felicidad para vivir esto desde otro lugar, más empatía para vivirlo mejor con las personas que están a mi alrededor y sobre todo hacer que seamos más fuertes después de esta crisis, y creatividad, sobre todo para poder empezar ya a crear, a generar ideas de cómo quiero que sea mi vida después del COVID-19. Y esto es fundamental. Bien, y con todos estos contenidos me voy a ir despidiendo antes de que pasemos a la ronda de preguntas y respuestas que ahora vamos a moderar, pero sí tratando de deciros simplemente 4 actitudes que tenéis que potenciar en vosotros mismos cada día a partir de ahora. Fijaros, en primer lugar me gustaría que todos fuéramos más proactivos. Actitud proactiva quiere decir no quejarse, sino hacer cosas, así que dejemos de quejarnos y empecemos a hacer cosas por nosotros mismos o por los demás para cambiar la realidad que vivimos. Fundamental en este momento, fundamental. La siguiente actitud es una actitud positiva. Fijaos, os enseña una técnica, la técnica afortunadamente. Bueno, pues actitud positiva significa ver el vaso medio lleno y empezar a ver elementos positivos en cada día, que está literalmente lleno de elementos positivos también. Tenemos que tener una actitud de aceptación, porque no cabe otra, hay que aceptar lo que ha ocurrido. No podemos pasar por encima sin mojarnos, es como es así, esto ha ocurrido y es así. Y finalmente os invitaría a tener una actitud incansable en lo que se refiere a rutinas y de alguna manera hábitos que tengáis estos días. En estos días especialmente tenemos que ser muy metódicos, horarios concretos, cada día sus rutinas. El fin de semana hacemos esta rutina, entre semana hacemos esta rutina. Hay que marcar horarios y hay que tener rutinas. Las rutinas hacen que la mente se sienta segura. Yo soy un enamorado de los monasterios. Os invito a todos a venir a España a visitar monasterios y a hospedaros en ellos, hacerlo cuando queráis. Yo visito mucho el monasterio de Silos en Burgos, monasterio de Poblet en Tarragona, monasterio de Leire en Navarra y muchos otros. En sus países seguro que hay monasterios benedictinos también, muchísimos, y seguro que son un gusto visitarlos. Comparto mucho tiempo cada vez que voy a los monasterios hablando con los monjes también. Yo creo que los monjes son especialistas en algo, ellos llevan mucho. Eso sí que es una cuarentena, ¿no? Entonces,
ellos son rutinarios, tienen rutinas muy concretas todos los días. Los laudes son a las 7 de la mañana, las vigilias a las 5 de la tarde, por la tarde las vísperas a esta hora. O sea, están todo el día con rutinas muy concretas y de esa manera consiguen que el tiempo de alguna forma les pase rápido. Así que no caigan en el error de no marcar tiempos en su familia, en sus casas para trabajar. Marquen tiempos, sean metódicos, establezcan rutinas y si ahora es la hora de hacer esto, háganlo, no se despisten, porque si lo hacen, un día lo hacen otro día, lo hacen otro día, al final la negatividad se convertirá en un hábito y entonces todos los días serán aburridos y empezarán a aparecer comportamientos que no les gustan. Muy bien, dicho esto, ha sido un placer compartir con ustedes. Yo les voy a dar algunas direcciones en las que pueden ustedes contactar también conmigo, saber más de nosotros, pero así le indico aquí, fíjense que tiene un blog a su disposición que se llama cesarpiqueras.com, tomen nota, cesarpiqueras.com. Ahí pueden leer bastante sobre las cuestiones de las que hablo habitualmente. Hay una página web que se llama César Piqueras Academy, donde tienen multitud de programas online en los que formarse. Hay uno que se llama COVID-19 Gestión de la Adversidad, muy interesante en estos momentos. Y bueno, directamente la página web de mi empresa es extraitas.es, así que pueden contactar con nosotros para aquello que necesiten sin ningún compromiso. Así que les invito a contactar a través de ahí y será un placer atenderles y sobre todo si me dicen que han estado en esta conferencia, pues sobre todo poder hablar con ustedes un poquito más tranquila o personalmente. Muy bien, dicho esto, me pongo a su disposición para que podamos charlar sobre las cuestiones que les guste plantear. Nuestro experto, el magíster César Piqueras, muchísimas gracias en nombre de la Universidad Benito Juárez, en nombre también a título personal por la cuarentena productiva VJ. Gracias por compartirnos no solo el conocimiento y la experiencia, sino la posibilidad de contagiarnos de una mejor energía, de una mejor actitud, que definitivamente son hábitos los que nosotros tenemos que adaptar, salirnos de nuestra cotidianidad y empezar a hacer tal vez clic en ese chip del cambio y de la adaptación si queremos definitivamente lograr que esta pandemia pueda ser vista desde otras aristas, desde otras perspectivas. Gracias por compartir ese tiempo. A quienes nos han estado escribiendo a lo largo de la conferencia, entonces, algunas observaciones generales, porque fueron inquietudes dadas a lo largo del webinar. Les recordamos entonces, este material, este webinar, igual que todos los que realizamos en nuestros ciclos internacionales de conferencias, está siendo grabado en su totalidad. Por ende, ustedes podrán ingresar al website de la Universidad Benito Juárez, www.vjonline.mx, que se los he compartido en el chat, para que puedan consultar en la sección de webinars, específicamente Cuarentena Productiva VJ, todo el material. Pueden consultar las grabaciones, pueden consultar también las presentaciones que utilizan nuestros expertos y también la solicitud de sus certificaciones. Así pues, entonces, aclararles que cada webinar estará dispuesto a partir del tercer día de emitido en vivo. Esto por temas logísticos, básicamente. El material ustedes lo pueden consultar de manera pública, sin ninguna restricción y siempre con uso pedagógico. También entonces agradecerle a nuestro experto quien nos ha dejado sus contactos, porque de antemano que damos apertura oficial a nuestro ciclo de preguntas, sabemos que van a haber muchos comentarios y muchas preguntas que posiblemente no se vayan a abarcar en este espacio o que por algún motivo no podamos tratarlas. Entonces, ustedes, nuestros asistentes, pueden contactar a nuestro experto en estos websites que él ya nos ha dejado y sugerimos siempre que en el asunto coloquen cuarentena productiva VJ para que así nuestro experto pueda saber de dónde está remitiendo las consultas y estar un poco más ubicado frente a lo que va a tratar. Cerrada entonces estas aclaraciones, les invito para que podamos interactuar con nuestro experto a través del chat, como ya lo han venido haciendo algunos de nuestros asistentes, pero también los invito para que levanten la mano indicando en el icono de la manito verde y así yo pueda habilitar sus micrófonos, percatarnos que nuestros micrófonos técnicamente estén conectados y se pueda emitir para que no tengamos problemas en la comunicación con nuestro ponente. Si ustedes han escrito su inquietud, pero les habilito el micrófono, pues no es limitante
que si les habilito el micrófono puedan hacer entonces su consulta de forma oral, pese a que ya lo hubiesen hecho de forma escrita. Bueno, entonces de este modo les damos la bienvenida a nuestra ronda de preguntas y empiezo diciéndole a nuestro experto César que han habido demasiados comentarios a lo largo de la conferencia, nuestra audiencia muy activa, interactuando con las diversas temáticas que se iban dando. Muchos nos comentaban que el sentimiento generalizado puede ser de pánico, puede ser de incertidumbre, de que tenían que aceptar que muchas veces era también de miedo y habían respuestas que nos decían que se generaba un sentimiento de zozobra y de inseguridad. También hubo asistentes que nos decían que a pesar de todo les generaba alegría poder compartir con su familia. Entonces, que aunque sí había un temor por el sustento diario, había también un sentimiento de satisfacción al poder contar con un mayor tiempo con sus seres queridos. Entonces, fueron como en general en las observaciones que estaban haciendo nuestros asistentes ante las diversas preguntas que hacía nuestro experto. Entonces, vamos a iniciar habilitando el micrófono de nuestro asistente Darío Andrade. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, agradeciendo a la Universidad Benito Juárez y en este caso al conferencista César. Mucho gusto conocerlo acá a la distancia, pues este se ha convertido en un medio el cual nos ha permitido conocernos gentes de todos los países y más que todo ver cómo las distintas culturas nos permiten ahora encontrarnos de que todos estamos buscando una solución y en este caso es superar este problema. Mi consulta es la siguiente, César. Muchas de las familias nos encontramos hoy envueltos por muchas situaciones económicas, muchas veces dependiendo en el lugar donde vivimos, tenemos que, digamos, acogernos a ciertas leyes, a ciertas normas, pero muchas de estas a veces suelen ser objeto de romperlas. Es decir, toques de queda, busco la opción de pronto para salir, ya no resisto más, siempre buscamos el medio, como decir, la excusa para salir. Hablaba esto, como nos indicaba, sobre la ira. La ira que tenemos en este caso acá, pues nos está llevando a una etapa de confusión. ¿De qué manera nosotros, como miembros de la familia, podemos ser un foco de ayuda, no solamente para nuestra familia, sino para que esto se pueda expandir? Es decir, ¿cómo podremos formar parte nosotros de un cambio desde nuestros hogares, desde nuestras casas? Porque a partir de que no hay contacto físico, no hay contacto obviamente presencial, las relaciones sociales cambian. Y en este caso, pues el hecho de solamente escuchar o ver un video no va a ser jamás igual. Recibo un cordial saludo desde Ecuador. Muchas gracias. Darío, qué bien. Muchas gracias por tu pregunta y sobre todo también otro saludo para Ecuador. No sé si estarás en zona costera o en Quito, pero bueno, espero que estés bien en cualquier caso. Hombre, Darío, lo que preguntas, bueno, no hay una pregunta como muy concreta, pero sobre todo sí que cómo nos podemos nosotros convertir en un foco para nuestras familias o para nuestras comunidades. En Latinoamérica hay muchos creyentes, es una maravilla además ver por ahí la cantidad de gente creyente que hay, la fe que tienen todos. Yo creo que algo que nos enseña realmente a aquellas personas que sois creyentes es la humildad. Y la humildad nos habla de responder al miedo, o responder al pánico, responder al temor, o incluso al odio de otras personas, responder con amor y responder con aceptación y responder desde otro lugar muy diferente. Yo no me puedo comparar con ninguna persona, pero me gusta mucho tratar de fijarme en cómo actúa un monje. Cómo actúa un monje. Cuando yo tengo alguna etapa adversa en mi vida, la pregunta que me hago, y con esa lo resuelvo todo, es cómo actuaría en estos momentos el padre, no sé, estoy pensando en el padre Paco de un monasterio, o
cómo actuaría en estos momentos este monje ante esta situación. Y lo que nos han enseñado, o lo que nos enseñan pues, muchas religiones, y también, bueno, no tiene por qué ser una religión, pero también la vida seguimos, es que la humildad al final nos ayuda a conectar con los demás, nos ayuda a ser personas más íntegras, que podamos ser focos de positividad para los demás, y nos ayuda sobre todo a vivirlo con más calma interior. Así que ahora mismo hay mucho pánico y lo fácil es contagiarse de ese pánico y de ese miedo. Pase lo que pase, mi papel tendría que ser actuar con humildad y con amor, o sea, directamente con amor frente a las personas que están conmigo. Fijaros lo difícil que es para muchos padres gestionar a sus hijos, depende de la edad que tengan y la energía que tengan en sus casas, ¿no? Durante tantos días. La energía de un niño puede ser muy explosiva y nos toca ser muy humildes a los padres también, porque no podemos ser tan exigentes como lo somos en nuestros días normales. Y sobre todo con la cuestión de leyes y normas que comenta Darío, pues hombre, aquí lo que hay que hacer sobre todo es, más allá de quejarse de lo que hacen otros, lo que hay que hacer directamente es aplicarse uno a aquellas leyes que hay, por supuesto, porque no hay otra, porque realmente de aquí sale con responsabilidad, sin tener en cuenta los fallos que hayan cometido otros, y empiezo por los gobiernos, que son los principales responsables de que se tomen medidas antes o después en un país. Sin tener en cuenta esos fallos, vamos a olvidarnos de esos. La clave es qué puedo hacer yo, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo? Pues en este caso, dejar de ver a mis padres, a mi madre en concreto, dejar de ver a cualquier persona, aunque me digan, no, es que nosotros no estamos contagiados, pues yo tampoco, pues qué guay, como somos amigos, nos vemos el fin de semana en nuestra casa y estamos juntos con los niños. O sea, la responsabilidad es actuar correctamente y sobre todo actuar con mucha humildad, porque la situación nos ha puesto aquí para ser humildes. Tenemos que aceptarlo, mirar al suelo y ya está. Y aquellos que seáis creyentes, pues rezar también, sobre todo, y vivirlo desde ese lugar. Muchísimas gracias, querido César, y por supuesto un abrazo muy grande a todos nuestros amigos que se conectan desde Ecuador. A lo largo del webinar nos han escrito varios asistentes de Guayaquil, a quienes les enviamos también un abrazo solidario muy grande y que de una u otra forma esperamos que esto también nos ayude a sobrellevar de la mejor manera esta situación en contextos que sabemos han sido un poco más dramáticos que otros. Nos dice John Freddy Castro vía chat. Cordial saludo. Me parece que esta crisis por causa de la pandemia nos ha puesto a reflexionar sobre muchas cosas, especialmente sobre el poder que puede tener el ser humano sobre la naturaleza. Somos todavía vulnerables a las cosas imprevistas. Le tenemos miedo a todo lo desconocido y por muy avanzada que esté la ciencia, todavía no ha podido dar una explicación a este fenómeno. Muchas gracias por tu participación, John Freddy. Un abrazo fraterno. En este momento habilito el micrófono de nuestro asistente, Cesareo Guamán. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muchas gracias. Un gusto saludarles, César Tocayo. Mi nombre es Cesario y realmente estoy llamando desde Cañar, Ecuador. Yo pertenezco a una de las comunidades de pueblos nacionalidades indígenas y realmente acá en el Ecuador es muy distinto la situación de lo que está pasando en otros países, especialmente en países de mayor población, en las ciudades, ¿no? Bueno, acá la gente nuestra está trabajando continuamente en las parcelas pequeñas, con sus emprendimientos pequeños que tenemos, ya que es el sustento para el país, los pequeños productores. De eso se abastece y de una de otra manera en las comunidades no hemos tenido mayor problema, pero sin embargo a través de este tipo de informaciones, de varias vías de comunicación, ha puesto a la gente un pánico, la desesperación y realmente todo el mundo está en preguntas y es la preocupación nuestra, ¿no? No sé, César, me gustaría, la pregunta es de cuál es la diferencia que usted mira, diríamos, a partir de su espacio, de lo que está dando la conferencia, ¿cuál es el grado de afectación que miran ustedes desde la zona, en la parte, perdón, en la zona urbana y al frente en la zona rural, en todo el ámbito del territorio de los diferentes países? En este caso, ¿cómo lo miran? No sé cómo están viendo para que es un mensaje para que nuestra gente también esté un poco más motivado, un poco más estén tranquilo, en calma y
y esperando psicológicamente que estemos bien y para que no caer en este pánico, y porque en ciudades grandes el problema es el pánico, la desesperación están produciendo más bien afectación y bajando diríamos, la baja defensa y la inmunidad, ¿no? Entonces, en sentido, César, me gustaría esa pregunta, espero que la pregunta esté bien, claro. Gracias, Cesario, muchas gracias y un saludo también para tu comunidad y para allí. Casi que lo que tenemos que gestionar todos nosotros, ni somos científicos, ni somos economistas, la mayoría, ni sabemos lo que va a pasar exactamente. Lo único que podemos hacer es gestionarnos a nosotros mismos y da igual con la persona que hables, Cesario, que todo el mundo se ha visto afectado. También aquí en España, en pequeños pueblos, yo conozco gente en pequeños pueblos a los que he llamado estos días y yo creía, digo, estos estarán mejor o estarán distintos. Y para nada, la situación es la misma que podemos sentir nosotros en una gran ciudad. Lo cierto es que no conozco persona a la que no le haya afectado muchísimo y no se sienta profundamente decepcionada con lo que ha ocurrido y de alguna manera afectada. Pienso en mi madre con 70 años que no entiende lo que está ocurriendo, pienso en mi hija exactamente igual, pienso en mí también, que soy una persona súper ambiciosa, ¿no? Y como tengo un año que va a ser un gran año y de repente ves que se te para y que no puedes salir a trabajar y dices, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces, a todos nos va a afectar y cuanto antes lo aceptemos mejor y cuanto antes seamos realistas y gestionemos nuestras expectativas mejor, pero gestionarnos sobre todo ese pánico, porque al final entra en ti, se alimenta y se hace más grande con los medios de comunicación, indudablemente, indudablemente, y te puede llegar a que estés totalmente fuera de sitio. Así que gestionemos mucho la información que recibimos, la que leemos, los medios de comunicación que vemos y aprovechemos para hacer cosas distintas que ver la tele porque puede ser muy tóxico. Muchísimas gracias tanto a Cesareo por su pregunta, por participar, por estar con nosotros y por supuesto a nuestro experto por su respuesta. Alejandra Margarita Contreras vía chat nos dice, gracias por compartir su ebook. En este momento es muy efectivo. Saludos cordiales. Les recordamos a todos que este material que nos ha compartido muy generosamente nuestro experto para los asistentes hoy a este webinar está en documentos adjuntos. Ustedes lo pueden descargar sin ningún costo. Es un PDF o también cuando se remitan al material de la grabación encontrarán entonces el libro también como material adjunto. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, apreciado César. Emilia Urrea vía chat nos dice, en Honduras esta enfermedad estaba afectando mayormente personas jóvenes y no adultos mayores. Esto provoca más temor sobre la recuperación, porque se verá debe ser disminuido, eso genera mayor preocupación porque se verá disminuida la fuerza productiva. ¿Cómo ayudar para que las empresas consideren como fuerza laboral a las personas de más de 40 años? Gracias. Pues Emilia, en primer lugar, empatizo contigo con el sentimiento que puedes tener. Conozco personas de Honduras aquí en España y me hablan mucho de su país y de cómo lo viven en las distintas ciudades, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Y caramba, no era tan consciente de que afectaba allí más a la gente joven. No sé el motivo con qué puede tener que ver, la verdad. Pero en cualquier caso, la pregunta que haces no tiene respuesta por mi parte de cómo hacer que las empresas contraten a personas de más de 40 años. Yo creo que eso, si tiene que ocurrir, ocurrirá de forma natural. Pero ahí no te puedo ayudar mucho porque no sé qué se puede hacer. Exactamente, sí que es cierto que a nivel productivo va a suponer un cambio importante, porque aquí en España, por ejemplo, y en algunos países ya se está diciendo a lo mejor, quizás extraoficialmente, en otros países no tanto, ¿no? Que sobre todo la economía puede parar, pero lo que no podemos hacer es parar todo el año la economía. Así que lo que hay que hacer es proteger a los vulnerables y protegerlos muy bien para que no tengan riesgo, y los que podemos trabajar y sacar el país adelante y pagar impuestos cuanto antes a la calle a hacer eso, a pagar impuestos, que es lo que mantiene también los hospitales y todo lo demás, ¿no? Así que si eso es así lo que os ocurre, siento mucho que sea así, espero que tenga la menor afectación para ustedes, pero también le digo un mensaje de esperanza, y es que cualquier sistema tiende a autorregularse
y así pasará con Honduras. En Honduras, según me contaron, habían muchas restricciones, muchas sin ningún sentido. Se ha impedido que la gente incluso pueda sacar dinero del banco, según me contaban, incluso que puedan comprar. O sea, que había realmente muchas restricciones en algunas zonas, según me decían. Pero el país se regulará porque al final lo que ningún ser humano, ninguna comunidad va a hacer es permitirse morir o desaparecer. Entonces, al final se regulará. Por supuesto, nos va a costar vidas y eso ya está costando en todo el mundo, en unas zonas más que en otras. Piensen ustedes que en España somos el país con más muertos por millón de habitantes en este momento. Y bueno, va a costar vidas, por supuesto, está la gran desgracia, no hay otra, de lo que está ocurriendo. Más allá de esto, Honduras se autorregulará y irá hacia un lugar más próspero. ¿Cómo convencer a las empresas? Emilia, no puedo ayudarte, lo siento mucho, más allá de que cada uno ya haga su labor para venderse lo mejor posible y que una empresa pueda ver en él o en ella un profesional de alto valor mediante el cual puede continuar con su actividad productiva con menos riesgos. Desconozco si esto lo puedes hacer, pero es nuestra función de cada uno de nosotros a nivel profesional, es salir de aquí con muchas ganas y muy fortalecidos. O sea que esto ya cada uno tiene que hacerlo, por supuesto. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con las preguntas de nuestro auditorio. Les pido el favor a revisar sus conexiones, ya que he intentado habilitar varios micrófonos, pero no me deja por problemas de origen. Habilito entonces el micrófono de nuestro asistente, Gilberto Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Gilberto. Bueno, mientras miramos entonces la conexión de Gilberto, comparto dos inquietudes que nos llegan vía chat. Nos dice Henry Hidalgo, ¿cómo elevar la productividad a través del teletrabajo? Pues es vital esta alternativa para la sostenibilidad de la empresa. Gracias. ¿Podrías repetir el nombre, Paulina? Henry Hidalgo. Henry Hidalgo. Ah, Henry. Henry, excelente pregunta. Gracias por hacerla y invitaros a todos a leer el ebook que tenéis colgado ahí, poder descargarlo. Fijaros, esto sí que nos lo ha demostrado claramente esta etapa. Nos va a enseñar mucho sobre teletrabajo. Eso no cabe ninguna duda, nos va a enseñar muchísimo. Nos damos cuenta de que muchas personas trabajan en casa o trabajan desde casa, pero no son productivas. Y algunas consideraciones importantes que podemos hacer. Y os digo algunos consejos, algunos tips muy rápidos que pueden llegar a ustedes. Antes de empezar el día, definamos en qué momentos del día vamos a trabajar. Seguramente no tiene una jornada habitual de 9 a 2 o de 8 a 1, no es habitual. Mis tiempos, por ejemplo, actualmente, fijaros, yo trabajo ahora mismo de 6 de la mañana a 9 de la mañana, tengo 3 horas productivas en las que mi casa está durmiendo, mi hija, mis hijos están durmiendo, mi mujer también. Luego tengo de 12 de la mañana a 1 de la mañana, de 12 a 1 del mediodía tengo también una hora productiva y luego por la tarde de 4 a 8 tengo también más horas productivas. Fijaros que tengo cada día 8 horas de teletrabajo. Lo que hago es tratar de, primero, cada día planificar lo que tengo por delante y ser muy rígido con esas horas. Ponerlas en la agenda, yo sé que voy a teletrabajar ahí, lo comparto con mi pareja, que también tiene sus obligaciones, por supuesto, y entonces comparto que, oye, mira, yo ahora voy a trabajar aquí, acabaré aquí, para que quede muy claro y para evitar al máximo las interrupciones. Por supuesto que tendría que ser flexible, porque no puedo olvidarme de que tengo familia, entonces en teletrabajo también tengo que saber atender a mi hija si ahora apareciera por la puerta, o atender a mis hijos, pero saber marcar de alguna manera esos tiempos, esas interrupciones para que no se conviertan en lo habitual. Además de esto, de marcar bien esas etapas del día en las que voy a teletrabajar, tendría que tener, y esto hasta que no lo hagamos no vamos a ser efectivos, una lista concreta de tareas que voy a hacer en ese día. No todas las tareas pendientes, las que están en mi agenda, todo, no, solamente lo de hoy. ¿Qué es lo de hoy? Pues tengo que hacer 3 llamadas, tengo que hacer un informe, tengo que hacer este esbozo, tengo que hacer este briefing, esta propuesta. Estas 6 cosas son mis 6 cosas de hoy. Mido los tiempos y digo, a ver, esto voy a tardar 10 minutos, esto 30 minutos, esto 1 hora. Una vez he medido los tiempos, digo, vale, aquí tengo 5 horas de teletrabajo. ¿Cuántas horas? 5 horas de tareas. Perfecto. ¿Cuántas horas de teletrabajo tengo? 8.
excelente, me cabe. Seguramente esas 5 horas se van a convertir en algo más, porque decimos que un 20% del tiempo te lo van a quitar otros. Es decir, si tienes 5 horas de tareas, en realidad son 5 más un 20%. Así que tienes que calcular, pues seguramente 1 hora y pico más, porque te lo van a robar tus compañeros de trabajo que te van a llamar e interrumpirte, tu jefe o tu propia familia que te va a interrumpir. Así que calcula un 20-30% del tiempo que te van a robar los demás. Mi invitación es que te hagas una hoja Excel en la que sumes tiempos de tareas que vas a ejecutar en el día de hoy y la hagas coincidir con el tiempo que dispones hoy. Y trata de cada día acabar las tareas que has dicho por la mañana a primera hora que vas a hacer. Así que tu objetivo tiene que ser ese. Como te dejes llevar, vas a perder productividad. O sea, en el momento que te dejes llevar y te pongas a trabajar, a hacer tareas pendientes, te aseguro que va a haber una televisión encendida, una red social, alguien de tu familia que te va a quitar tiempo. De ahí la importancia de que cada vez que teletrabajamos, nos apartamos, no hacemos teletrabajo en el sofá, no hacemos teletrabajo en pijama, ni mucho menos. Así que nos ponemos en modo trabajo, en un lugar en el que podamos trabajar, limpiamos previamente nuestra mesa, la dejamos organizada y empezamos a ejecutar cada una de las tareas por orden. Básicamente eso y algunas cuestiones más que veréis en el libro, Henry. Muchísimas gracias a nuestro experto César Piqueras que nos acompaña hoy. Ya por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando, vamos a dar posibilidad a 3 inquietudes más. Habilito el micrófono entonces de nuestra asistente Jenny Teresa Bravo. Bienvenida. Jenny, bueno, nos está marcando. Sí, Jenny, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Jenny. No logramos oírte, Jenny. Mientras tanto, entonces, habilito el micrófono de nuestro asistente John Freddy Castro. Bienvenido, buenas tardes. Hola, John Freddy. Sí, por aquí estoy. Bienvenido, ahora sí te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este evento tan importante. Quería preguntarle a él que, como les decía ahorita, nosotros no estábamos preparados para estos eventos que se le presentan a la humanidad en un momento determinado. De aquí para adelante, la vida laboral y personal de cada uno de nosotros como individuos en esta sociedad va a cambiar y va a tener que cambiar. El ponente hablaba de la productividad. La productividad tiene que ver eso con la tecnología y la forma de producir las cosas. Entonces, mi pregunta es, a partir de la terminación de esta pandemia, que de pronto sí podamos salir al otro lado, como se dice, ¿cómo él visualizaría las relaciones laborales que se presentan al interior de cada una de las unidades productivas, es decir, al interior de las empresas? Porque si todavía no se ha podido descubrir una vacuna contra la pandemia, las empresas piensan volver, como en España, están volviendo a la parte laboral. ¿Cómo van a ser los trabajadores para enfrentar ese problema? Mire, la parte psicológica, se van a ver afectados psicológicamente por el miedo a un contagio. Lo mismo los empresarios, ¿cómo van a responder a ese problema tan grave? Muchas gracias. Pues gracias a ti, Freddy, por tu pregunta. Hombre, mientras que no exista vacuna, por supuesto, y la crisis no haya remitido en todos los países, lo que van a haber son algunas obligaciones. Por ejemplo, se prohibirán determinados eventos, imagínate, de más de 100 personas. A lo mejor un congreso no se puede hacer hasta pasados 6 meses desde esta fecha, imagínate. No sé, cosas de ese tipo. Habrán prohibiciones, por lo tanto, habrán recomendaciones también. O sea, lo que se va a decir claramente es, a ver, si usted tiene una reunión presencial, primero piense si la puede hacer a distancia, porque eso va a ser mejor. No le van a prohibir que vaya usted a una empresa a reunirse con otra persona, pero sí que es cierto que esa empresa puede tener algunos protocolos, y las grandes empresas los tienen todas, para evitar ese tipo de ingreso de un proveedor, por ejemplo, a una empresa. Entonces, lo que se va a hacer de alguna manera es evitar contacto hasta que todo esté más controlado. Y mi forma de pensar es que a la larga, cuando haya remitido, a la larga va a continuar todo igual. Habremos aprendido a utilizar todos sistemas de videoconferencias, Zoom, Skype, GoToWebinar, etcétera. Pero al final somos personas, el ser humano desea contactar, desea mirar a los ojos, desea acercarse, desea viajar también. Qué duda cabe de que viajar para muchas personas, incluso por motivo de trabajo, no deja de ser una forma de disfrutar también de la vida, ¿no?
Así que yo os invitaría también a que pensaréis que no va a cambiar todo tanto como creemos. Ahora, de aquí a cuando ustedes salgan de cuarentena, nosotros salgamos, van a haber prohibiciones y recomendaciones, ¿no? Entonces, poco a poco se irá haciendo todo nuevo y las grandes empresas, sobre todo, tendrán protocolos. Yo trabajo con algunas grandes empresas aquí que ya me prohibieron, nos prohibieron la entrada a ellas. Aquí todo se desató, vamos a decir, el 12 de marzo. Pues yo tenía eventos a finales de febrero que me dijeron, César, no puedes venir porque estamos prohibiendo la entrada de proveedores y la salida de personal nuestro a otras instalaciones. Eso 2 semanas antes de que el gobierno decretara la cuarentena. Entonces, bueno, nos tenemos que adaptar, pero será paulatino. Ahora, también le digo, John, una vez que salgamos, empezamos a ver algo de positividad, vamos de golpe. También se lo digo y se lo aseguro porque nuestra cultura es así y porque nos encanta compartir, hablar, tocarnos, mirarnos y en cuanto sepamos que ya no hay peligro, vamos de golpe. Y aquí, por ejemplo, yo pienso en zonas de España como Sevilla, por ejemplo, en la que hay gente muy salada y en nuestro país también en muchas otras zonas, pero vamos, tú dile a un sevillano que nos haga este verano a tomarse una cerveza, ¿no? En algún lugar y verás. Entonces, pues sí, cuando deje de haber peligro, vamos a volver a compartir, porque es lo sano y es lo que tiene que ocurrir. Pero bueno, sobre todo, pues para eso habrá recomendaciones y prohibiciones. De esa parte ya se ocupa el gobierno. Muchísimas gracias. Vamos terminando con 2 inquietudes más. Una nos la comparte vía chat nuestro asistente Hernando Campos. ¿Qué consejos y recomendaciones se puede dar a los docentes universitarios que tienen que lidiar con este fenómeno de cambio y de tener que adaptarse a la situación familiar y a pesar de esto continuar laborando mediante el sistema online? Pues Hernando, estamos tú y yo sintonizados por esa parte porque si eres docente y tienes mucho trabajo y eres responsable y quieres hacerlo bien, tienes que preparar todo, hacer muchas clases y al mismo tiempo aquí lo más difícil es que aquellos que tenemos familia, wow, el desafío que puede suponer esto, ¿no? Entonces, no queda otra que gestionar esa adversidad, esos momentos, tener más autocontrol en tu casa, en tu familia, despertarte antes, por ejemplo. ¿Por qué no empezar el día mucho antes para sacar partido de esas horas en las que tu familia está durmiendo? O sea, tiene que ver con, bueno, vivir esta complejidad de la mejor forma posible, con la mayor preparación posible y sobre todo no dejándote contaminar y contagiar por una actitud negativa y derrotista o victimista que están adoptando muchas personas, que se sienten víctimas de lo que está ocurriendo y más allá de eso creo que tenemos que pasar de, fijar, ayer escribía en LinkedIn, os invito a seguirme en LinkedIn si queréis o cualquier otra red social, YouTube, en Instagram, en cualquier red social estoy disponible para ustedes, pero ayer escribía un artículo en LinkedIn que se llamaba Del confinamiento al atrevimiento. O sea, tenemos que pasar de estar confinados al atrevimiento, a atrevernos, a cambiar la realidad, a cambiar las cosas, a empezar ya a cargar baterías para que nuestra siguiente realidad sea mucho mejor. Por supuesto que ha habido una pandemia, eso nadie lo duda, pero de aquí salimos fuertes y salimos mejores. Y eso no podemos dudarlo nunca. Y depende de cada uno de nosotros. Cambiar de alguna manera el chip y cambiar esa actitud. De hecho, en esa línea, aquí tenéis súper actitud. Aquellos que queráis, lo tenéis en vuestros países también. Y es mi libro que habla sobre esto, sobre cómo precisamente soy yo responsable de lo que me ocurre aquí dentro, ¿no? Y cómo puedo cambiar mi estado de ánimo en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se están conectando desde México, Honduras, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Venezuela. También nos reportan saludos desde Chile, Argentina, España, por supuesto. Tenemos audiencia en este momento también desde Estados Unidos, desde Bélgica y nos reportan también sintonía desde Bolivia, también desde Perú. Amigos todos, gracias por formar parte de este webinar, de esta construcción colectiva, que finalmente es lo que estamos haciendo con miras como ciudadanos globales a adaptarnos y poder sobrellevar esta circunstancia. Vamos a cerrar entonces nuestro webinar con una última inquietud. Habilito el micrófono de nuestro asistente Jorge Fernández Mayorga. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes para ti, Paulina, y buenas tardes para César. Buenas noches sería ya para ustedes si el horario nos ha cambiado un poco, no solamente el espacio, sino la vida.
Quería querer compartir con César la siguiente inquietud de la cual he venido recogiendo de toda su exposición. Y dice lo siguiente, vienen los gráficos que fui siguiendo uno a uno, pude ir construyendo el mío, del cual me dejó la inquietud y la pregunta que quiero trasladarle. El nivel económico versus la realidad. Hoy en día la necesidad, hoy en día la falta de dinero versus a las situaciones que en cada país se nos viene presentando. Les saludo desde una bella ciudad que espero, si no conoce, venga pronto a conocerla. Se llama Cali, Santiago de Cali, desde Colombia. Y aquí en Colombia tenemos una situación económica bastante difícil por las situaciones que se dan en las clases sociales tan marcadas. Entonces, mi pregunta sería la siguiente, profesor César. ¿Qué papel juega la sorpresa frente a la realidad? ¿Qué papel tiene la sorpresa como un elemento si ella afecta al ser humano positiva o negativamente? Muchas gracias, César, y lo espero por este país pronto para compartir con usted lo bello que tenemos. Muchas gracias. Jorge, pues hombre, muchísimas gracias por tu tono de voz entusiasta y por lo que planteas. Conozco Cali, estuve hace 3 años haciendo alguna conferencia allí, algún seminario de formación y realmente disfruté mucho de verdad, no solo del lugar, sino también de sus gentes y de la calidad de aquel lugar. Magnífico, magnífico. Y también, por supuesto, Bogotá. Así que saludos para todos los que estéis por allí. ¿Qué papel juega, tiene la sorpresa como un elemento de nuestra vida? Bueno, más que de sorpresa yo hablaría de cambio, Jorge, y si de algo nos damos cuenta es de que estamos constantemente cambiando. Hay una canción muy bonita, además esta cantante latinoamericana se llama Todo Cambia. Les invito a escucharla, pongan Todo Cambia en YouTube o en Spotify, la canción, les va a encantar, pero si hay una constante en el ser humano, y el mundo en realidad es el cambio. El cambio es lo que tú llamas sorpresa. ¿Qué papel tiene la sorpresa como elemento positivo? El cambio, pese a que en algunos momentos pueda llevarnos a la negatividad, como decía antes en el gráfico este que yo hacía en montaña rusa y pueda ser algo adverso y que no vemos el sentido, de alguna manera el cambio siempre nos tiene que llevar hacia un lugar mejor. Y esto uno puede verlo como una realidad o como una fantasía, pero al final es una creencia que uno decide pensar. Yo quiero pensar que la vida va mejor, que yo voy a ir a mejor y que el planeta va a ser un lugar cada vez mejor. Y de hecho también es cierto que la realidad me demuestra que es así. No hay ningún elemento que nos diga que el planeta va a peor. De hecho, el planeta y la especie humana en general vamos a mejor. Es cierto que pueden haber elementos más adversos, ¿no? Entonces, la sorpresa al final tiene de positivo muchísimo. Hay que coger eso positivo. Hay que, por supuesto, vivir lo negativo, vivir el duelo de lo negativo, que es mucho, pero salir de ahí fortalecidos. Dicen que no es bueno sufrir, pero sin embargo a veces sí que es bueno haber sufrido, ¿no? Porque eso te da muchas lecciones y muchos aprendizajes en la vida. Entonces, bueno, vivamos la vida como cambio, y esos cambios, aunque a veces no nos gusten, muchas veces no nos gustan, también nos van a hacer más fuertes. También es cierto que vivimos en una sociedad de bienestar en la que queremos todo urgente y que todo sea fácil y satisfactorio. Y si esto nos ha puesto algo frente a nosotros, es que no todo va a salir como tú quieres, ni cuando tú quieres. Tienes que esperarte, tienes que aguantarte, y de alguna manera te toca remar en estas aguas. Hay gente que lo va a hacer muy bien, y hay gente que lo está pasando realmente mal, no porque vivan malas situaciones económicas o personales, sino porque mentalmente lo están sufriendo demasiado, y es algo que creo que no nos podemos permitir. Todo cambia de la gran Mercedes Sosa. Quiero agradecer, quiero despedir a nuestro experto esta noche para él, esta tarde para nosotros, con las palabras de una de nuestros asistentes vía chat, Adriana Mireya Morales. Agradecimiento infinito por compartir este maravilloso contenido. Quedo con sed de más, con el entusiasmo encendido y con la esperanza plena en que vendrán días mejores. Gracias a nuestro magíster César Piquera desde Valencia, España, por compartir su tiempo y su conocimiento con todos nosotros. Me alegra muchísimo, ha sido un placer y que tengan ustedes muy buen día. Estamos en contacto. Gracias.
A todos ustedes que formaron parte de este webinar, nuestro agradecimiento infinito. Gracias por ser parte de esta cuarentena productiva VJ. Siempre les digo y les dejo la tarea. Pasen la voz si les gustó, para que cada día seamos más los que aprovechemos este espacio con miras a capacitarnos y a volvernos ciudadanos productivos que aporten desde la cuarentena y después de ella a la reconstrucción de ese mundo que nos espera tras la pandemia. Soy Paulina Leiva Casas y los invito entonces para que consulten todo nuestro material y se sigan registrando en estas webinars virtuales que estamos realizando. La cita entonces la tendremos para la latitud aquí occidental esta noche en horario de las 19 horas México, Colombia y Ecuador, para que hablemos sobre cuando ser jefe no basta, la evolución a la gerencia 4.0. Así que esta noche nos volveremos a encontrar con más contenidos que nos ayuden a ser realmente productivos en esta cuarentena. Un abrazo muy grande y nos encontraremos entonces más tarde aquí en la VJ. Recuerden, de esta salimos juntos y por favor, quedémonos en casa. Abrazos grandes.